Mi nombre es Andrea, ella Yo es soy María. María, encantada a todos Y a todos. de que estéis aquí, a todos y a todas, claro, que estáis a través de la pantalla y los que estáis como penalistas también. Y por ahí tenemos a nuestro compañero Javi, que pone Generando Igualdad, ¿vale? Buenas. También es parte del equipo. Y bueno, nosotros con esta jornada, pues lo que queremos es hacer, pues una mesa así coloquio en la que hablemos un poco sobre igualdad y sobre diferentes aspectos en los que podamos debatir y podamos tener una agradable tarde. Y, y listo, yo por mí ahora mismo, ya si quieres empezar María presentándote un poco y ya nos dice, bueno, te presentas y nos dice un poquito lo que tú quieras, ¿vale? Perfecto. Bueno, yo soy María, María Pasadas. Estoy muy contenta de estar aquí, de compartir esta iniciativa que me parece súper bonita y súper necesaria. Para las que no me conozcáis, pues bueno, me dedico al cine, soy psicóloga y aparte, en general, en todo lo que hago, funciona mucho a través del arte, ¿no? Trabajo con arte terapia, escribo, dirijo lo que escribo y me parece como súper importante, bueno, este proceso de revisarnos y vernos, ¿no? Para poder escribir desde lo honesto, desde lo auténtico y aparte, pues liberarnos un poco de tantos estereotipos y tantos prejuicios en todos los aspectos, pero también me parece un aspecto súper importante, bueno, lo que tiene que ver con el papel de la mujer, con el papel de la normatividad y sí, bueno, me muevo en eso. Eso es un poquito sí, mi presentación sería algo así, supongo. Y nada, muy contenta de estar aquí. Gracias, María. Un pequeño resumen así, a grandes rasgos de ti, genial. Y bueno, Roy, si quieres tomar la palabra y presentarte un poco para quien no te ubique bien, pero vamos, que yo creo que por ahí te ubican. Pero para que te presentes, ¿vale? Claro. Hola, buenas tardes. Un placer estar aquí con Sandra y con María y toda la gente que está conectada. Muchas gracias por la iniciativa, por seguir apostando por espacios de encuentro y de diálogo para ver si podemos desentramar alguna cosa, ¿no? Y construir desde la duda y, bueno, y con algunas propuestas y cosas, ¿no? Yo soy, no sé cómo definirme, yo soy un chico que de pronto encontró en el género algo con lo que podía revisitar su historia personal, ¿no? Y para mí ha sido como fundamental el hecho de haber podido indagar en lo que supone la construcción del género, en la desigualdad, también bueno, en todo aquello que nos obliga y nos fuerza a ser de una manera determinada y que en esta cosa estructural y colectiva pues es súper importante poder, sobre todo estoy súper contento de estar con María y con Sandra porque me parecen súper productivos estos diálogos en los que establecemos, ¿no?, cuáles son nuestros mecanismos para haber llegado al lugar que hemos llegado. Para mí personalmente, a nivel personal, eh, encontrarme con que había gente que había pensado el género me produjo bastante alivio porque dije, vale, es que el problema no estaba en mí y es una estructura. Y si es una estructura, entonces se puede cambiar, porque si es algo personal, bueno, pues seguirá surgiendo como setas y seguiremos apartándolo de la sociedad, pero si es algo estructural, pues podemos por lo menos intentar cambiarlo. Y desde la cultura, pues como hacen María y Sandra, pues me encanta también porque soy muy cinéfilo, entonces personalmente me gusta mucho el cine y en concreto pues su trabajo es estupendo porque si no cambia la cultura no cambiará el mundo, sin duda. Bueno, eso sería un poco. Genial, pues muchas gracias, Roy. Y bueno, Sandra, ya si quieres presentarte y también hablar un poquito de a lo que te dedicas y un poco lo que tú quieras aportar, pues adelante. Pues soy básicamente, bueno, encantada de estar aquí, me hace mucha ilusión, creo que van a salir cosas súper interesantes. Básicamente soy escritora y divulgadora feminista en redes. Sí que es verdad que desde hace un par de años me centro mucho en la divulgación cultural con una mirada feminista.
y ahora estoy muy metida en el cine porque principalmente, bueno, hace muchos años fui actriz, entonces como que estoy uniendo mis dos mundos, digamos. Y algo así interesante es que yo empecé siendo anónima hace casi 10 años y después de, creo que fueron unos 4 o 5 años, dejé de ser anónima y he ido como viendo cómo ha ido evolucionando el feminismo, porque empezó, pues eso, en 2017 más o menos, 16, empezó como muy fuerte todo y si lo comparo a cómo está ahora, es súper distinto y creo que de eso también vamos a hablar hoy, sobre cómo los jóvenes y las jóvenes están viviendo el feminismo, que no es para nada como yo lo viví en 2017. Pues muchas gracias, Sandra. Claro, totalmente. Al final estamos aquí para pues, dar otro punto de vista, otra perspectiva en la que podamos hablar de igualdad y en la que, bueno, intentamos, sobre todo nosotros de las fundaciones de nuestro proyecto, intentamos que nadie se sienta ofendido ni ofendida y que, bueno, que sea un trabajo en común entre todas y todos, que podamos pues alcanzar esa igualdad, porque es verdad que últimamente vemos mucho como algunos adolescentes, algunos jóvenes, pues se sienten un poco ofendidos por las medidas de igualdad que se aplican y que se alcanzan. Eh, ¿Qué opináis sobre esto? A ver, ¿tiene solución o seguimos? Claro, yo me imagino que tendremos que seguir trabajando en la misma línea, pero desde vuestra perspectiva y desde vuestra profesionalidad, a lo que os dedicáis, ¿cómo veis pues este tema? Se habla mucho de eso, del 44% ese que ha salido en el CIS, de hombres que se sienten amenazados por los avances feministas, ¿no? Y creen que se va contra ellos. Pero en ese mismo CIS sale que son 1 de cada 3 mujeres las que piensan lo mismo, que es lo que parece más, a mí me parece más llamativo. A ver, yo sobre todo es que, claro, el feminismo lo que quiere sobre todo es un cambio. Y el cambio a muchísima gente no le gusta. A mí la primera, yo cuando descubrí el feminismo tuve que cambiar muchísimas cosas y me hizo plantearme tantas cosas que dije, no quiero estas gafas violetas porque es súper incómodo darme cuenta de tantas cosas que me hacen mal, que yo hago mal entre comillas o que le hago mal a otra gente, ¿no? Entonces el cambio siempre es muy desagradable. Entonces, creo que partiendo de ahí, a una persona joven de, pongamos, yo qué sé, 12, 13, 14, 15 años, que está en un momento de la vida en la que se está centrando mucho en saber quién es, hacia dónde quiere ir, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, está construyendo mucho su identidad, si de repente viene un discurso tan potente como el feminismo y le dice, esto que estás haciendo no está bien, esto que te gusta no está bien, de esta forma no tienes que expresarte o no tienes que ligar así, puede ser muy violento. Entonces, puedo entender el rechazo, pero lo que no entiendo es que no entienda lo necesario que es el feminismo. Ujú. Sí, a mí me pasa algo también como muy en la onda de lo que comenta Sandra con el tema de darnos cuenta de que para mí el feminismo viene a salvar al hombre y a la mujer, Ujú. pero también escuece, ¿no? Y es Mm. como escuece un poco desligarnos de los privilegios, en especial los hombres, y también dándonos cuenta de que estando aquí cogemos mucha más conciencia de mis privilegios, pues a lo mejor el ser una persona cis, blanca, etcétera, y es como los, los privilegios soltarlos escuece bastante. Entonces, entiendo también esa resistencia por parte de algunos hombres, y bueno, por mi parte hay una invitación, ¿no? A ver el cambio, a ver lo que es necesario, también a tener una mirada crítica, pero necesaria. El feminismo es Mm. necesario, muy necesario. Yo creo, como decía Sandra antes, que el cambio ha sido brutal desde el 2017, ¿no? O cuando hay una explosión, ¿no? Que se retroalimenta con el caso de la manada, ¿no? Bueno, de pronto el feminismo coge una hegemonía que no ha tenido nunca, ¿no? Y se pone en todos lugares, ¿no? Incluso veríamos ahora en lugares incluso donde
siempre es necesario, evidentemente, pero incluso en sitios en los que igual no debería estar porque no todo tiene que ser feminista, ¿no? A veces también esa cosa como de, bueno, tampoco vamos a exigirle, yo que sé, a una canción o cosas así, ¿no? Pero bueno, ha cogido ese lugar en el que se ha convertido en un clickbait, bueno, toda esta cuestión, ¿no? Y yo creo que el cambio ha sido, es curioso porque yo lo observo y me parece que, por ejemplo, si hemos conseguido en el sentido común que, por ejemplo, la lucha LGTBIQA+, ¿no? Sea como esté más, haya permeado más en la gente joven, en el sentido de que, bueno, igual no perteneces al colectivo, pero sí que sentirías, ¿no? Cierta empatía o sentirías que es algo de justicia social o estas cuestiones, pero con el feminismo y con los chicos no hemos conseguido que lo sientan como algo ah, propio, ¿no? O algo por lo que está bien, ¿no? Estar, ¿no? Esto ha contribuido evidentemente toda la manosfera, ¿no? Que si quieren podemos hablar de eso también, porque evidentemente la manosfera ha sido un lugar de identidad masculino en los chicos jóvenes. Los chicos están muy perdidos ahora y cuando hablamos de esto no quiero decir, no es como decir, bueno, pobrecitos porque están construyendo su identidad todavía, ¿no? Pero sí que creo que hay que tener cierta compasión y cierto lugar con la gente joven, como un poco también de paciencia, ¿no? De ver también cómo que a veces son gestos de rebeldía, son dudas, ¿no? Quiero decir, a veces sí hay como que tener un poco de decir, bueno, a ver qué está pasando con toda esta amalgama de chicos jóvenes. Y hay un estudio de la Fundación Reina Sofía de adolescentes que en su conclusión son muy interesantes los que hacen, dice que los chicos jóvenes en la manosfera lo que encuentran es afecto, ¿no? Claro, eso creo que no es algo que podamos no tener en cuenta y ver qué vamos a hacer con esos malestares, ¿no? Es decir, yo creo que mirar los malestares de los chicos jóvenes, por ejemplo, de frente, como ha hecho el feminismo con las mujeres, ¿no? Siempre, ¿no? Y por eso ha sido tan bonito y tan encontrar que tenían una comunidad y un lugar para expresar la violencia sufrida, ¿no? Un lugar de denunciación y de identidad. Los chicos no lo tienen, ¿no? Entonces, claro, esta venta todo el rato como de perder cosas que evidentemente hay que perder, ¿no? Porque es un sistema de opresión, un sistema de dominación y un sistema de privilegio, no es únicamente solo de privilegio. También hay algún malestar, o también hay malestares, que si no los miramos nosotros y nosotras de frente y los hablamos aquí e intentamos estratégicamente darles una salida, hay otros lugares a los que están yendo, ¿no? Que en realidad al final es por una cuestión también de estrategia, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con todo esto que se está produciendo? Porque realmente la polarización cada vez es mayor. Sí, yo por ejemplo, o sea, en mi espacio como psicóloga, cada vez veo a gente más joven y más preocupada por la salud mental y un tema súper importante que sale mucho y que está súper presente en la gente joven es, bueno, pues el tema de género y el tema del sufrimiento que conlleva tener que comportarse de una determinada manera simplemente por ser, ¿no? Por haber nacido o por haberse identificado con un género y es como, wow, es un tema súper presente y que trae mucho malestar. Para mí es súper importante también en mi espacio de trabajo llevar el enfoque de género, un espacio seguro donde la persona pueda, pues al final lo que decías tú, Roy, ¿no? Encontrar ese afecto también por quién soy, ¿no? O por lo que traigo, o por lo que me cuestiono incluso, porque me cuestiono esto y también necesito afecto. Y me parece como sí, como un poder abrirnos al feminismo desde lo amoroso también, ¿no? O sea, siendo críticos, denunciando y señalando lo que está mal y a la vez entendiendo que es un cambio que necesita tiempo y para mí necesita afecto, sí. Yo lo que entiendo, ¿no? Es que se está produciendo un avance social y que los avances sociales, la otra parte tiene que pegar un tirón. Lo hemos visto con el divorcio, con la ley del aborto, lo hemos visto con un montón de situaciones. Gran parte de los diputados que votaron en contra del divorcio luego se divorciaron. Entonces, yo creo que es eso, que hay que aguantar y intentar, en la batalla cultural, intentar seducir a la gente.
Sí, yo creo que hay el tema este de la fragilidad, y voy a poner, por ejemplo, el tema del racismo. Yo como mujer blanca, cuando escucho a activistas racializadas hablar de la gente blanca, sin querer tengo una primera reacción de rechazo, de decir, no, pero yo no soy así, ¿no? Yo no hago eso, yo soy una blanca buena, ¿no? Pero siempre tengo que tener muy en cuenta de que yo pertenezco a la gente blanca, que por mucho que yo no haga X cosa, lo he hecho, o por mucho que yo intente no hacerlo, mentalmente sí que tengo muchísimos prejuicios. Entonces, creo que la lucha interna es intentar rebajar este rechazo que tenemos en cuanto nos sentimos atacadas o identificadas en el discurso que están teniendo y decir, vale, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué puedo mejorar? ¿Y cómo puedo hacer la existencia de estas personas mejor? Porque al final no es que me estén diciendo que yo soy mala persona o lo que sea, es que me están diciendo, cuidado chiqui, porque esto que estás haciendo nos perjudica y no me perjudica solamente a mí o a mi compañera, es que nos perjudica a todas estas miles de personas, ¿no? Entonces creo que hay que salir un poco del individualismo o del egocentrismo de decir, joder, me siento herida, ¿no? Vale, me siento herida, ¿qué hago con esta herida? Me retroalimento ahí y me siento víctima y entonces voy a juntarme con otras personas que también se sienten heridas como yo y entonces mutuamente decimos es que se equivocan porque nosotros no somos malas personas. O en lugar de eso me junto con otro tipo de gente y digo, vale, nos estamos equivocando en esto, no queremos hacerlo porque hacemos mal a estas personas, ¿qué hacemos? Y creo que ahí es difícil porque es mucho más cómodo juntarte con alguien y decir, es que claro, se están equivocando porque no somos malas personas, que juntarte con alguien que también sea consciente y diga, vale, tenemos que cambiar cómo lo hacemos. Ujú. Y las dos cosas quizás también. Podemos atender la herida, podemos atender Claro. lo que toca y no dejar de mirar, bueno, ¿y yo qué me puedo revisar? Ujú, Que en el ujú, fondo, también me estoy haciendo un favor, porque no creo que la sensación de privilegio o de superioridad tampoco nos haga ningún bien en ninguno de los ujú, casos. Entonces, ujú, como pudiendo ver la herida, pudiendo trabajar con la herida, bueno, de darnos cuenta de lo que al final hemos hecho, hacemos, seguiremos ujú, haciendo, también poder atender la responsabilidad, porque para mí es un tema con responsabilidad más que con culpa, con responsabilidad. exacto, sí. Sí, yo creo que esta cosa como de hacerse cargo, ¿no? Pero también, claro, es muy complicado porque la herida está ahí, o sea, la herida, ¿cómo gestionas, ¿no? Todo esto si realmente el dolor, ¿no? Está ahí, es decir, es una Mm, cuestión colectiva, claro, es que mm, tiene que ser colectiva y tiene que haber procesos de reparación. Entonces, claro, pedirle también a la gente, ¿no? Que sea como más comedida, a veces no se puede porque realmente es que la gente sufre, sigue sufriendo mucho, ¿no? Entonces, claro, es complicado porque a veces yo creo que será como cuestión a veces como de valorar, ¿no? Valorar si estratégicamente, si esta actitud me está sirviendo o no me está sirviendo para conseguir algo mayor que es colectivo y que es de transformación social, ¿no? Porque a veces yo creo que podemos tener muchas razones de peso, podemos tener incluso la razón o la verdad, y a veces incluso esas razones pueden llevarnos a lugares que sean atolladeros, ¿no? Quiero decir que todas estas cosas también se pueden pensar y podemos pensarlas, ¿no? Yo a veces pienso que a veces esencializamos mucho algunas cuestiones, ¿no? Y a veces hemos hecho discursos como un poco rotundos con respecto a gente que evidentemente se lo merecía y que era así, ujú, porque esa responsabilidad está ahí, pero también había muchos chicos jóvenes mirando en la sombra. Sabes que a veces hemos dirigido como nuestro ataque, ¿no? A alguien y luego había muchos chicos jóvenes, por ejemplo a un hombre, ¿no? Pues que había hecho algo y evidentemente, claro, tiene una responsabilidad individual, penal o lo que sea. Y había muchos chicos jóvenes asistiendo a eso, ¿no? Y recibiendo también a veces unos relatos que con ellos todavía no iban del todo, ¿no? Y no sé si a veces ha habido como un poco de profecía autocumplida, ¿no? En esta cosa como de cómo están construyendo su identidad. A veces, claro, ¿cómo me identifico yo? ¿De quién estás hablando? Si estás hablando de mí, ujú, ¿no? Pero yo todavía no soy eso, ¿no? ¿Cuál es el momento justo? Y creo que eso podría ser una cosa de decir, oye, pues igual ahí deberíamos haber matizado o deberíamos matizar más en la atención a los chicos jóvenes, a los chicos racializados, ¿no? Que entrar a la clase, la raza también, porque claro,
si un chico está escuchando un relato solo sobre el privilegio, pero tiene 12 años, es migrante, ¿no? Es pobre, claro, el chico ese dirá, mira, pues vete a la mierda, ¿no? Porque yo no me siento identificado en ese relato. Y eso generará un malestar también que probablemente igual lo conduzca justamente a lo contrario, que era lo que queríamos. Yo creo que muchas de lo que está pasando tiene que ver con la información que reciben. La mayor parte de los jóvenes se informa por plataformas como TikTok. La información llega a través de redes sociales. El periodismo está en crisis y la información a esas edades y a cualquier edad pues condiciona tu forma de pensar. No sé cómo veis el hecho de crear un discurso, ¿no? Por ejemplo, en el cine, cómo se puede influir en el cine, en la literatura o en internet o en las redes. Porque yo lo veo difícil, yo veo muy difícil combatir por ejemplo, desde el humor, combatir que el humor es absurdo y por eso nos hace gracia. Y es muy difícil desde el otro lado. Yo personalmente pienso que al final los jóvenes sí están bien informados. TikTok se usa para entretener, pero también considero que viene una ola de jóvenes súper bien preparados y preparadas y además muy bien informados, porque sí, es verdad que hay mucha información, pero personalmente me llega mucho más bulo y mucho más noticia falsa y mucha más desinformación de personas adultas que de personas jóvenes en este momento, y hablo desde mi experiencia únicamente. Pero sí que veo que hay un montón de chicos, chicas, chiques jóvenes súper informados. Y dentro de todo esto, igual que está bonito y está bien poder mirar con afecto y con amor a incluso personas que tienen privilegio, también es importante para mí poder ver con amor el movimiento del feminismo como tal, como un movimiento imperfecto, por supuesto, y que se habrá confundido en muchos puntos y que seguramente en algún punto habrá perjudicado más de lo que habrá beneficiado. Pero eso, ¿no? Con el mismo amor que miramos de forma individual a las personas, también poder ver así el movimiento como tal. Y en cuanto a lo del cine, para mí el cine es un motor de cambio y también es un espejo. Es decir, se adelanta a los acontecimientos y a la vez bebe de lo que pasa. Entonces, no sé qué fue antes, si el huevo o la gallina, pero el cine es muy, muy importante para conectarnos con lo que pasa, con lo que ocurre, con lo que hay. No sé si te estoy respondiendo, pero... Sí, totalmente. Yo el tema de las redes sociales, quizá el tema de que se informan o se dejan informar no me preocupa a mí personalmente tanto, sino es cómo reaccionan a esa información. Si yo, por ejemplo, hago un contenido informando sobre un caso o sobre lo que sea, la forma en la que la gente joven reacciona ante ello es muy fuerte porque a veces es muy, muy opuesta de una forma muy radical. Tengo desde la gente que lo apoya o está totalmente de acuerdo conmigo, a gente que me llega pues, a amenazar o insultar o lo que sea, ¿no? Porque se han sentido de alguna forma o identificados o dolidos con lo que yo he dicho. Otra vez es por eso, ¿eh? Porque se les pone en un lugar muy incómodo de date cuenta que quizá esta persona a la que admiras tanto ha hecho esto, esto y esto y no está bien y es un delito. Pero hay muchísimos jóvenes que siguen a ciertas cuentas que se mofan de esto. Entonces yo creo que también hay como tienen que tomar decisiones también a la hora de saber a quién seguir o de qué forma consumir las redes sociales. O si estás consumiendo cierto contenido, saber que es su opinión y no tiene por qué ser la tuya. Pero hay gente muy convincente en las redes sociales. Entonces yo sé que cada vez que yo informo sobre algo, tengo un grupo de normalmente hombres que informan desde otro lugar. Y sé que su discurso, su idea y la mía están en conflicto constantemente y estamos luchando por conseguir que los jóvenes nos hagan caso. Y básicamente es eso, es decir, chicos, chicas, chiques, hacedme caso a mí que os estoy informando de que esto está mal y al mismo tiempo tengo otro señor diciendo no pasa nada, esto no está mal, esto ha sido siempre así toda la vida y está bien porque es amor. Es como, no, no es amor, es toxicidad, ¿no? Entonces ahí es lo que yo veo más peligroso, cómo
cómo convencerles, quizá no para que me escuchen a mí, pero para que escuchen más de una versión, que no se quedan solamente con la de esa persona o la mía, que escuchen a más personas. Sí, yo creo, como María, ahora estoy en la universidad recibiendo clase otra vez en primero en filosofía y tengo compañeros de 18 años y me sorprenden todos los días. De hecho, ayer hubo una manifestación antirracista porque habían quemado una patera en la universidad y de verdad que escucharles es maravilloso porque yo sí que tengo muchísima esperanza y creo que muchas veces los usamos como chivo expiatorio, ¿no? Para otras cosas y no hablar de que en el Congreso se están reproduciendo movidas, ¿no? Mm, De sexismo, de violencia verbal constantemente y somos personas adultas, ¿no? En ese sentido, como esa lanza a favor de que es una generación súper preparada, que ha vivido una pandemia también, que tiene una incertidumbre, ¿no? El mundo ya es incierto y tenemos que gestionar estas ansiedades y estas incertidumbres, pues también me imagino ser adolescente ahora o un joven y wow, ¿no? Es mm, complicado. Pero más allá de eso, lo que decía Sandra me parece muy interesante porque está ahí, ¿no? Este contradiscurso que trata todo el rato de darte la razón y de que no te cuestiones el mundo, ¿no? Es decir, lo que está aquí en disputa, además de la batalla cultural, es el sentido común, ¿no? Entonces, claro, es que es muy difícil, es complicado que alguien quiera ir a un sitio en el que va a tener que asumir, ¿no? Cierta parte de responsabilidad con cosas. Es mucho más fácil, es como eso cuando tú peleas con tu mujer, ¿no? Y bajas al bar y viene tu amigo y te dice, no, pues la culpa es de ella porque es una zorra, ¿no? O lo que sea. ujú, Pues claro, todo este contrarrelato funciona como ese amigo en el bar, ¿no? Que al final lo único que hace es como darte la razón y decir que la culpa, ¿no? Es siempre de toda esta gente que está demandando cosas. Hay un libro muy interesante de Michael Kimmel que se llama Hombres Blancos Cabreados y él dice que en el sueño americano, que es este sistema tan neoliberal, hay una especie de cola, mira qué guay el gato, una especie de cola imaginaria en la que los hombres han hecho todo bien, ¿no? Entonces él dice, yo entiendo ese malestar de estos hombres de clase media, blancos, cis, que han pagado impuestos, que estudiaron en la universidad, que se endeudaron en las universidades, ¿no? Bueno, toda esta movida que tiene que ver con esto, y que de pronto hay una serie de grupos que se van colando, ¿no? En plan, pues las mujeres con sus demandas y el feminismo, el colectivo LGTBIQA+, las personas migrantes, ¿no? Entonces, frente a esto, en vez de dirigir su frustración y su rabia, ¿no? Al sistema, que es al que deberíamos dirigirlo todos y todas, ¿no? Y decir, oye, es que el sexismo y el capitalismo y el neoliberalismo es a donde tenemos que dirigir, lo que hacen es dirigirlo a esos grupos. Es decir, vale, la culpa es de las mujeres, la culpa es del colectivo LGTBIQA+, o la culpa es del mexicano que viene a robarme el trabajo, ¿no? Entonces, claro, en esa defensa, ¿no? Como de lugar, de identidad, es interesante porque en realidad tendríamos que ser como capaces de decir, oye, que es que tenemos que ir todos y todas a uno, que es el mm, sistema. Este sistema no es bueno ni para los hombres ni para las mujeres, ¿no? Que evidentemente que para las mujeres es mucho peor, porque de hecho es que está clarísimo, o sea, eso hay que visibilizarlo todo el rato, la violencia, los agravios, todo. Pero también decirle, oye, que tú también tienes cosas que ganar. A mí me parece interesante, de lo que más me parece más interesante de interpelar a los hombres es, oye, tú con el feminismo también puedes ser un hombre más feliz porque te va a hacer más libre. Y si tú no te liberas, las mujeres no se van a liberar, mm, porque esto es una cuestión enganchada. Es decir, estamos enganchados, el género se construye de manera relacional. Si nosotros tiramos de aquí, se mueve esto, ¿no? Entonces, o nos ponemos a hablar ya y derribamos el muro este, ¿no? Esencialista de hombres y mujeres, o ujú, en realidad lo que vamos a tener son mujeres súper enfadadas con razón, ¿no? Y con muchísimas razones y súper listas y súper agrupadas y con amigas y hombres súper perdidos. Entonces, a mí lo que me preocupa un poco es esta especie de lugar casi en el mundo en el que hay una ruptura, ¿no? Casi un mm. quiebre entre los hombres y las mujeres, que no sé ya si es insalvable, pero es como tenemos que hablar. Tenemos que poder sentarnos a hablar, de poder perdonar, poder reconocer, poder, ¿no? Todo esto que tiene que ver con una sanación casi colectiva, diría. Y la cultura ahí tiene todo que decir. Yo
Yo me he sanado a través de la cultura, de los duelos, la muerte, el género. He aprendido del mundo mucho antes del cine que del mundo en sí. Este es, como decía antes María, el mundo vino después que el cine para mí. Yo ya lo sabía por el cine cuando me llegó. Sí. Pues sí, exactamente, Roy. La verdad que yo estoy de acuerdo con lo que dice, tanto con lo que dice Sandra y lo que dice María, que al final nosotras siempre intentamos, pues, yo personalmente siempre que he realizado alguna intervención, siempre he intentado hablar pues de manera en la que entiendan que también el sistema patriarcal, ¿no? El machismo, también hace que afecte a los hombres, no solamente afecta a las mujeres, que en mayor medida nos afecta a nosotras, pues muchísimo más grave, porque bueno, sigan habiendo muertes por violencia de género, sigan habiendo violencia sexual, pero al final a los hombres también les afecta, ¿no? Entonces siempre intentamos promover pues este tipo de nuevas masculinidades, que al final es una masculinidad no tóxica, eh, hablando así. Entonces, pues siempre intentamos eso, que sea como un trabajo conjunto. Y es verdad que el estudio del CIS, que dice que el 44% de los hombres se sienten amenazados por las medidas de igualdad que se están implementando. También hay otro dato que es interesante, que es que el 60% de tanto de hombres y de mujeres, de la población en general, piensa que si al hombre no se le implica en esta lucha por la igualdad, pues no se puede alcanzar esa igualdad y es el 60%. Entonces, claro, ahí vemos como un poquito se refleja también esa idea que acabamos de comentar, que acaba de comentar Roy. Entonces, es lo que yo, por ejemplo, creo que es importante, por ejemplo, todo el trabajo que hacéis, por ejemplo, María, a través del cine, si me puedes contar un poco cómo se podría seguir trabajando en la igualdad y qué sería lo ideal, cuál es el mensaje que los adolescentes o las personas que están ahora, pues eso, formándose y tal, pueden llegar a esa conclusión. ¿Cómo sería, cómo piensas que podría ser el mensaje? Bueno, María, yo tengo un dato aquí que dice que en el 2023, solo en España, solo una de cada 4 películas fue dirigida por una mujer. Sí. Aparte de, entiendo que me estáis preguntando por cómo enfocar la temática y tal, y luego lo que tú me traes es un tema totalmente real, aparte de en el cine, en el mundo del arte en general, la presencia de las mujeres no es que sea escasa, es que está invisibilizada, pero bueno, no me quiero extender mucho y me gustaría responder a todo. Entonces, para mí, personalmente, mi forma de trabajar tiene mucho que ver con conectar con lo auténtico y con lo que se revisa muchas veces. Es decir, lo que yo haga hoy no va a tener nada que ver con lo que yo haga dentro de 5 años, porque parte de lo que yo soy ahora y pretendo seguir revisándome, ¿no? No se trata tampoco de mirar mal hacia el pasado, pero sí poder, bueno, poder ver qué cambia, ¿no? Poder ver cómo yo también cambio con el cambio. No sé si me estoy explicando. Y para mí eso es súper importante. No es pensar tanto en el mensaje que yo quiero trasladar como pensando en educar, porque a mí no me funciona eso. Yo no genero contenido con el fin de que otras personas piensen algo, sino trabajo desde mí, parto de mí y desde la versión más auténtica que puedo dar, ¿no? Ese es como mi trabajo personal. Lo que sí me parece súper, súper importante es no convertir el feminismo en un negocio y no convertir el feminismo en algo banal, metido con calzador y que favorece al final a empresas capitaneadas por hombres o a hombres o lanzan un mensaje que no es real, ¿no? En noviembre estuve de ponente en un congreso que trataba el tema de que poner mucho tiempo en pantalla a una mujer o una protagonista que tenga una personalidad que se aleje mucho de lo normativo no es ser feminista. Si ese personaje es un objeto, ¿me explico? ¿Dónde está la mirada? ¿En el hombre o en la mujer? ¿Quién es objeto? ¿Quién es sujeto? Necesitamos crear contenido
donde las mujeres tengamos papeles activos. Activos desde como quiera ser la mujer, una mujer femenina, una mujer masculina, una mujer fuera de todos estos estereotipos, me da igual, pero que tengamos papeles activos. No sé si me explico, ¿no? ¿De qué me sirve a mí un personaje súper bien construido de una mujer fuera de lo normativo si la función de ese personaje es que el hombre consiga su objetivo en la película? No me sirve de nada. No sé si me termino de explicar. Mm. Y con el tema de la presencia de equipos de mujeres, pues para mí ha sido muy, muy, muy importante darme cuenta de que yo trabajo mucho más cómoda a día de hoy rodeada de mujeres que de hombres, por mi experiencia personal. Y poder permitirme esto, poder verbalizarlo en voz alta, poder darle peso, ha sido un proceso muy complicado donde me he llevado muchas críticas y donde me he sentido súper juzgada. Y no es que me haya sentido, es que he sido muy juzgada. Pero mi experiencia empezando a dirigir un proyecto propio con 21 años siendo mujer rodeada de hombres fue terrible. Terrible y no quiero repetirla. Y a lo mejor dentro de 10 años trabajo en equipos mixtos. A día de hoy trabajo con mujeres porque hay un montón de mujeres dedicándose al mundo del cine, porque cuando las mujeres solemos trabajar en grupo es súper fácil que un hombre acabe ocupando el puesto de director y la mujer de ayudante. Y en mis equipos, pues todas somos directoras, todas somos ayudantes, o todas somos técnicos, o todas somos lo que sea. Y fantástico que venga un hombre a colaborar, que colaboramos con un montón de hombres, pero mis equipos son de mujeres, porque es como yo me siento cómoda. Y esa es mi visión de esto, ahora mismo. Bueno, yo lo que veo es que cada uno tiene que, desde su perspectiva, tiene que escribir, crear lo que sienta, no porque si intentamos crear desde una perspectiva educativa, eso tiene que ser agotador, ¿no? Para mí sí. Pero es que también hay algo que la gente cree que las feministas estamos para enseñar o para educar y no, o sea, lo que estamos haciendo es quejarnos, porque hay mucha necesidad de queja, de decir, no puedo más con esto, estoy harta de esto, por favor, necesito que esto cambie. O sea, hay incluso una súplica de decir, por favor, necesito que las cosas empiecen a ser un poquito más fáciles porque llevo muchos años aguantando mucha tralla, ¿no? Entonces, es queja y cuando viene gente a pedir una educación feminista, me sabe mal, pero a veces la respuesta es, no estoy aquí para educarte, lo siento mucho, edúcate, que eso también pues crea conflicto, lo entiendo por ambas partes, de decir, jo, vengo yo aquí pidiendo un poquito de ayuda y me vienes tú enfadada. Es que claro, ¿cómo no voy a estar enfadada, no? Entonces, para mí es un conflicto diario en las redes el permitirme estar enfadada, pero no demasiado, porque si no mi discurso no cala, pero no puedo ser siempre amable porque estoy enfadada. No hay una solución, no la he encontrado todavía, pero es un debate que yo tengo interno constantemente porque eso en 2017 el estar enfadada funcionaba muchísimo porque de repente nos despertamos todas y fue, ah, que tú también estás enfadada y tú también, estamos todas enfadadas, pues venga, vamos a arrasar, ¿no? Y pasó el tema de la manada y nos enfadamos todavía más y ahí se unieron muchísimo los hombres también porque era tremendamente injusto y, y nos permitió dar voz a muchísimas agresiones, ¿no? Pero como que poco a poco nos hemos ido confrontando entre nosotras y el feminismo también ha ido diluyéndose en otros aspectos, como que hay mucha gente que se ha agarrado de este confrontamiento interno para decir, es que ni siquiera las feministas tienen claro qué es el feminismo, ¿no? Y también depende mucho de a quién escuches, en qué canal de radio, qué canal de televisión, a qué gente sigues en redes, ¿no? Porque incluso la gente intenta confrontar más a las feministas que nosotras mismas. Pero bueno, este es un debate que podría durar muchísimo tiempo. Pero sí, bueno, el tema del enfado y de poder entendernos entre nosotras, y hombres, mujeres, todo el mundo, y poder hablar y charlar y que por una parte entendamos que la gente necesita, no voy a decir educarse, informarse y poder decirle, entiendo que te quieres informar, yo no estoy aquí para esto, pero aquí te puedes informar y que la otra persona entienda que si estamos enfadadas es porque no por ti personalmente, sino por todo lo que llevamos detrás, ¿no? También es lo que decía antes del tema del egocentrismo, que yo también me pasa mucho con el tema del racismo, por ejemplo,
de que si alguien me responde de malas maneras cuando yo estoy intentando aprender, no pensar que es por mi culpa. Yo no soy la culpable de ese malestar, soy yo y todo el mundo, ¿no? O sea, yo no estoy enfadada contigo, me lo invento, Carlos, porque vienes a pedirme que te eduque en el feminismo. Estoy enfadada porque sois 50 Carlos que realmente no queréis educaros, no queréis aprender. Entonces, como esta empatía mutua al final, creo que es súper esencial. Sí, bueno, yo creo que esto que dice Sandra es súper bonito hablar de esa contradicción, ¿no? De ver cómo gestionamos en el día a día nuestras propias, sí, nuestras propias cuestiones, de decir, oye, esto, ¿no? ¿Cuál es el lugar más idóneo? Yo creo eh, que es interesante sobre todo en el nivel eh, cultural, ¿no? Yo creo, por ejemplo, que dos leyes, por ejemplo, que han sido tan polémicas como la ley trans, ¿no? O la ley del solo sí es sí, han sido tan polémicas porque quizás no ha habido un marco cultural anterior que hubiera facilitado un poco que se entendieran más, ¿no? Creo a veces como que esa cuestión... no de educar, pero sí de denunciar desde la queja, ¿no? Se vive con muchísima más eh, confrontación, porque no hay tampoco un tejido cultural que lo esté acompañando, ¿no? Hoy mismo salía la sentencia de Dani Alves y es estupenda para el feminismo, creo yo, ¿no? Dice cosas muy interesantes, podemos hablar del fallo, evidentemente, de si es mucha o no la pena, pero en realidad la argumentación jurídica de la sentencia creo que es inaudito en este país y dice mucho, ¿no? Dice mucho de cómo ha cambiado el paradigma con respecto a la violencia sexual y cómo se está poniendo en el centro el hecho de que un hecho temporal casi, ¿no? De decir ni antes, ni durante, ni después, ¿no? Siempre no es no, ¿no? Quiero decir, esta cuestión que es debería ser de sentido común, que lo recoja una sentencia, es un logro de la lucha feminista súper importante, porque eso crea un precedente. Y crea un precedente sobre todo en la mirada, con cómo se construye la intimidad, que tenemos un problema muy fuerte con la intimidad, porque hay gradaciones dentro de la intimidad, hay casos de violencia sexual, agresiones, malestares, incomodidades, ¿no? Quiero decir, no todo es violencia, ¿no? En el sentido de que, claro, la intimidad, como estás tú solo con otra persona, es un limbo y ahí es muy complicado, ¿no? Cómo hablarlo, cómo denunciarlo, cómo establecerlo. Me parece súper interesante que de pronto esté haciendo esto. Y esto también es un cambio cultural, ¿no? Es un cambio cultural porque realmente ya es impensable que alguien, eh, o por lo menos hay una sentencia que dice que una chica puede entrar en un baño con un chico a darse un beso y luego no querer nada más, ¿no? Y no por eso merecer ningún tipo de agresión. Eso es súper importante y creo que eso también lo ha hecho la producción cultural en torno a la violencia sexual, en torno a los relatos, porque no olvidemos que también está en el otro lado. El cine siempre se ha utilizado también muchas veces como propaganda, ¿no? Esta cuestión de que no tiene que educar, pero educa, y a veces educa con fines políticos. De hecho, todas las películas de Clint Eastwood que se estrenaron en los años 70 en Estados Unidos, es curioso porque eso es una propaganda política de masculinidad, porque en un momento en el que los hombres se estaban convirtiendo en hombres femeninos con los movimientos pacifistas de Woodstock y la guerra de Vietnam, Estados Unidos necesitaba un héroe y una encarnación de un hombre masculino para que los hombres no se dejaran el pelo largo, no cuidaran de los niños. Hay muchas fotos de Woodstock del festival en las que se ven hombres con niños, ¿no? Como ellos haciendo el cuidado y tal. Entonces fue como, no, ojo, que estos se nos amariconan y lo que necesitamos son guerreros que estén dispuestos a morir por su patria, ¿no? O este verano que estuve viendo un montón de películas de thrillers de los 90 que tienen que ver con una propaganda familiar, es decir, desde 9 semanas y media, La mano que mece la cuna, todos estos thrillers de suspense son lugares en los que hay un elemento ajeno a la familia, una niñera, una loca con la que te acuestas, un amante, un novio, que interrumpe o invade la familia, se elimina ese elemento ajeno y vuelve el orden en la familia, ¿no? O sea, que nunca despreciemos también la potencia que tiene
evidentemente en la literatura, bueno, me gustaría decir la literatura, cada vez leemos menos, entonces es un poco, sería un poco quizás optimista decir que la literatura hoy en día tiene el poder de transformar imaginarios, ojalá. Pero bueno, digamos que las plataformas hoy en día tienen la posibilidad en el mainstream de construir y apuntalar según qué cuestiones, ¿no? Yo quiero plantear una, no sé, duda o un tema, y es el tema de la inclusión forzada que le llaman, porque yo tengo muchísimo conflicto con eso, porque nunca veo, desde mi punto de vista, y ahora me podéis decir vosotros qué pensáis, pero para mí no existe la inclusión forzada, existe crear relatos o mostrar a personas que normalmente no estamos acostumbradas a ver y de repente nos las ponen y es como inclusión forzada y es como, bueno, es que estamos intentando acostumbraros a este otro tipo de relatos o que veáis otro tipo de personas que normalmente no veis. Entonces, como inclusión forzada, bueno, quizás sí, pero no por ello menos necesaria. No sé qué pensáis. A ver, yo personalmente no estoy muy a favor de esta meter con calzador, ¿no? Para mí. Porque al final, que tú en una serie o en una película metas una pareja del colectivo que literalmente has hecho para hacer check, porque no aporta nada más que el hecho de ser del colectivo, me parece como, o sea, nunca meterías una pareja hetero simplemente para que se viera, ¿no? Es como estáis. Si tienes algo que contarme, una historia, cuéntame una historia interesante a través de personajes que también lo sean y que ya que sean del colectivo, racializado, ¿sí? Pero yo me refiero a cuando el cazadores están ahí y su única trama son ser gays, aparecer para eso. No, y más ya si ves cuál es el fondo, ¿no? ¿Cuál es, qué tipo de mensaje está trasladando? O sea, estamos hablando de una serie que parte de algo auténtico, de algo necesario, algo que quiere contar y aparece de una forma. No, estamos hablando de una serie que lo que busca es facturar y esto vende, pues una. Tengo yo mis dudas, que al final nos viene bien. Soy la primera que lo piensa, ¿eh? Que nos viene bien, por supuesto. Que les viene bien a ellos y que no hay una motivación real de igualdad, sino de monetizar. No me jode. Bueno, Yo creo que estamos como en un momento de cambio, ¿no? O sea, como en ese momento en el que es forzada porque es ese momento en el que de pronto empieza a aparecer, ¿no? Es muy complicado que aparezcan las cosas sin que se produzcan estas otras, ¿no? Es decir, la sirenita negra, ¿no? Es como, bueno, primero es como existe esa resistencia, ¿no? Pero en el fondo también habla de una necesidad económica, ¿no? Que también es interesante, no es del todo deseñable porque de pronto pues les interesamos por lo que sea, ¿no? O sea, quiero decir que tampoco, sí, entiendo lo que quieres decir, María, y estoy de acuerdo, pero también hay que hablar, creo que es verlo en el lado positivo de decir, oye, sí, evidentemente tendría que nacer de una razón de la historia, de una razón honesta de todo esto. Pero bueno, interesamos. Entonces, cuando interesamos, vamos a ponernos ahí en la piqueta y vamos a, ¿no? a trabajarlo y a denunciar estas cosas. Pero por lo menos el interés está ahí por lo que sea, ¿no? Porque se han dado cuenta de que ya según qué arquetipos no funcionan. Y yo creo que también diría que hay eh, una una actitud moral forzada. Es decir, me explico. Entiendo que en este momento tenga que aparecer y que, por ejemplo, haya que romper el mito de la lesbiana asesina, ¿no? O psicópata, ¿no? La que aparece siempre, pues, o la bisexual, pues Sharon Stone, en Instinto Básico. Bueno, la asesina siempre es la que tiene la orientación desviada, ¿no? Con Porque, la que muere, con la que muere. imagínate, claro, exacto. Imagínate, pues si es lesbiana, pues imagínate todo lo que podrá hacer, incluso matar, ¿no? Ese es el regalo. Entonces, claro, pasarnos al otro extremo de es que ahora todas las lesbianas, ¿no? Son buenas, ¿no?
me parece Mm. problemático en el sentido, entiendo por qué se hace, ¿no? Y entiendo que es interesante y que esa demanda tiene que estar ahí. Es decir, vale, no van a morir todas las negras o negros en los slasher, ¿no? Los primeros. Entiendo esa cosa cómica ya que se hace de, oye, esto no puede pasar porque es así, o dónde está la representación. Pero yo pediría también el hecho de que la complejidad de los personajes LGTBIQA+, de las mujeres, de las personas racializadas, fueran personajes tan complejos como para demandar también el mal y para hacer personajes que hagan el mal sin que eso se traslade al hecho de que es que todas estas personas son malas, ¿no? Porque no puede ser ahora que todos los personajes femeninos pues sean o Emma Goldman o Simone de Beauvoir o no, o personas con, bueno, pues quizás es una mala mujer y no pasa nada. A mí me parece interesante lo que decía María, sobre todo tiene que ver con la mirada, no con la actitud moral del personaje, sino con que sea lo suficientemente complejo para desatarse de esa mirada, que yo no sé si es posible, porque es que el mundo está construido bajo la mirada masculina y parece que todo el rato, ¿no? Y con lo masculino me refiero a lo blanco, sí, hetero, ¿no? Quiero decir que todo es en oposición a eso. Creo que hasta nuestras propias miradas están construidas en esa especie de amor al padre ausente, ¿no? Y eso ya sería una cuestión de psicoanálisis. Pero quiero decir, podríamos realmente construir relatos fuera de esa mirada si es que nuestra enunciación de nuestro lenguaje está construido en esa mirada. Bueno, Sí. esto es muy complejo, pero eso, que estoy estudiando filosofía y a veces me flipo. Yo creo que en el A mí, futuro, poco para a mí hay poco, un sí. personaje... Ay, perdón. No, no, Sandra, nada, que yo creo que sí, lo que pasa es que nos va a costar y que va a costar menos y menos cuanto más tiempo vaya pasando. Claro, por ejemplo, la generación de mis abuelos, pues le pongo según qué películas y les choca muchísimo, pero luego mi prima, que es mucho más pequeña, incluso ella a mí me enseña películas y digo, ostras, qué fuerte, porque nunca me hubiese imaginado que yo con 15, 16 años hubiese podido ver una película en la que me pudiese sentir tan identificada con mi orientación o lo que fuera, ¿no? Entonces yo creo que va a ser poco a poco con el tiempo. Quizá no lo lleguemos a ver del todo nosotras, pero tengo fe en que con el tiempo sí, ojalá que sí. a mí Supongo personalmente un que personaje que me encanta es el personaje de Zulema, de Vis a Vis, que es mala, mala, malísima y protagonista como ella sola y es una mujer que es todo el tiempo un sujeto activo. Y no necesitamos crear personajes de mujeres santas, ni muchísimo menos. También entiendo esta parte de ahora empiezo a escribir un personaje o una historia de dos mujeres y todos mis recuerdos, todos tal, una muere, ¿no? Siempre. Es como, ese es mi registro. Pues voy a intentar ir como a la contra, hacer lo contrario. Y quizás ahí nace ese personaje tan idealizado de las mujeres, incluso las relaciones de mujeres súper bonitas, súper perfectas. Y bueno, quizás cuando podamos estar y aburrirnos de este polo, encontremos un punto intermedio donde haya de todo, pero es que durante mucho, mucho tiempo solo ha habido malo, muerte y mucho, mucho castigo por ser mujer y más por ser lesbiana. Y no me quiero dejar, Roy, que has mencionado la sentencia de Alves y me ha parecido súper interesante, acaba de salir. Qué importante es el sexo en el cine, importantísimo. ¿Cuántos polvos en el cine son en silencio? Y no nos podemos permitir eso porque el sexo es comunicación. Y es importante que podamos ver en el cine dos, tres personas, me da igual, las personas que se han acostándose preguntando, ¿puedo, no puedo, te gusta, no te gusta, quieres, no quieres? Escuchar eso en el sexo me parece fundamental y no lo estamos viendo. Y ahí es donde yo creo que hay que hacer un trabajo en ver el sexo real. Y qué bueno es en una sentencia tener reflejado, aún habiendo tocamientos, puede no estar consentida la penetración, puede no estar consentido el resto de tocamientos. Nada es un sí permanente. Y me ha encantado. supongo que conocéis también el movimiento de las trad wife, ¿no? De las mujeres estas que ahora se han puesto de moda, el movimiento de como poner en valor el hecho de que una mujer viva de que en su casa cuidando a los niños
Sí, ya sé cuál, que Sí, también incluso van vestidas, ¿no? Como los años, no sé, 50, Sí, 60. Sí, sí, lo he visto, lo he visto. Bueno, sí. Hay una película que se llama El Club del Odio, es una película de terror que trata sí, trata de estas mujeres, ¿no? Que se reúnen, o sea, es un plano secuencia, está muy bien la película, ah, pero ¿cómo sin se llama? hacer El Club del Odio. El Club del Odio, está muy guay. Entonces se reúnen, no sé si son 10 mujeres o así, y entonces empiezas a ver cosas raras porque empiezan a tener como comentarios racistas, ¿no? Súper chungos, tal. Y bueno, se va desvelando una cosa. Pero en realidad habla de esta cuestión que a mí me parece también interesante para hablar del género como algo relacional, ¿no? En esa película hay una secuencia muy interesante en la que una de las mujeres quiere hacer algo y su marido no está de acuerdo porque le parece una idiotez o le parece peligroso y tal. Entonces ella en un momento dado se confronta a él y le dice, no seas un mariconazo, ¿no? ¿Qué van a pensar de ti tus amigos, ¿no? Claro, esta cosa, ¿no? De la que hay que a veces que hablar en la cuestión relacional es cómo estamos construyendo todo el rato a través de nuestros deseos y de nuestros castigos una masculinidad y una feminidad concreta, ¿no? Esto no quiere decir responsabilizar a las mujeres de lo que les pasa, evidentemente no, pero saber que es un código relacional, ¿no? Y esto Michael Kimmel también en Hombres Blancos Cabreados añadía a esta cola imaginaria de hombres el hecho de que muchas mujeres votaron también a la extrema derecha porque eh, necesitaban ser devueltas al hogar. Es decir, vivían toda la cuestión del feminismo o de la incorporación del mundo laboral de las mujeres como un fracaso en su feminidad, porque realmente se sentían realizadas siendo amas de casa, ¿no? Y lo vivían realmente como un fracaso, ¿no? Claro, esto no hay que denostarlo para hacer el análisis completo, ¿no? Entonces a mí eso me parece interesante, pero también me parece peligroso poner el foco ahí porque realmente el foco, ¿no? Donde tiene que estar es en ellos nuevamente, ¿no? El foco es en ellos y es verdad que lo construimos entre todas las personas, pero, pero bueno, ver de qué manera, ¿no? Yo, por ejemplo, esto siempre lo cuento, que tengo una amiga que en Tinder, ¿no? Está así y empieza bajito, 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 ¿no? Para quitándolo, ¿no? En plan, que no hacer match. Y yo digo, tía, pues eres feminista, ¿qué haces? Y dices que es bajito, no es un hombre, ¿no? Claro, son cosas tan interiorizadas que realmente tienen que ver con nuestros deseos y los deseos van siempre por unos lugares que no tienen que ver con nuestras ideologías y creo que tenemos un problema entre el cuerpo, la cabeza y el deseo importante, ¿no? Y cómo lo gestionamos, porque propositivamente podemos decir muchas cosas y luego nos pasan otras y son contradictorias y creo que eso en el espacio público muchas veces no lo podemos decir porque tenemos que tener como una especie de discurso muy bien armado, pero que a veces se cae un poco porque aparecen estas cuestiones y creo que esto es interesante hablarlo también porque oye, claro que construimos a los hombres de verdad a través de nuestros deseos y nuestras exigencias, ¿no? ¿Cómo le dices luego a un chico adolescente en plan, bueno, pues vas a perder todo esto, vas a ser el Boy Scout del año, el chico más guay, te vamos a poner un pin, pero no te va a desear nadie, ¿no? El chico dirá, pues mira, yo, pues quédate con tu pin, ¿no? Y yo quiero ser el rey del mambo, claro, que todo eso lo tenemos que hablar y tenemos que ver cómo lo hacemos. No sé qué piensan ustedes, chicas, con esto. Yo el tema, recogiendo el tema de las mujeres, hay una película que quiero recordar que trata un poquito este tema, que se llama La sonrisa de Mona Lisa, que Es trata verdad. esto, ¿no? De que cada mujer puede decidir el camino que quiera si eso le hace feliz, ¿no? Si quieres ser ama de casa, si quieres... Y me gustó Sí, porque yo en ese momento estaba como muy luchadora, en plan, ninguna mujer ama de casa, todas trabajando, ganando dinero, facturando, ¿no? Como dice Shakira. Y de repente vi la película y dije, bueno, en Mujercitas también se trata este tema, creo, de, bueno, si a ti no te encaja este modelo de vida que se está modernizando ahora porque no te sientes cómoda, porque no te hace feliz, por lo que sea, puedes escoger otro, ¿no? Luego el problema es que se esté haciendo viral estas mujeres que quieran volver a los valores de los 50. Y el tema del deseo me parece súper interesante. Justamente hace unos fines de semana estoy hablando con una amiga de esto, de que cuesta muchísimo hablar del deseo desde el feminismo a veces sin sentirte culpable, porque a veces deseas cosas o acciones o relaciones que a veces desde el feminismo no está bien visto y es muy peligroso también porque sentir culpabilidad en el deseo siempre ha estado presente en las mujeres simplemente por sentir deseo. deseo. Pero si ahora encima
el movimiento feminista te hace sentir culpable porque tú deseas que te hagan ciertas cosas o te plantees ciertos escenarios ficticios o lo que sea, creo que lo importante no es plantearle a alguien y decirle a alguien que tú desees esto está mal, sino, ok, desea lo que quieras, pero siempre con consentimiento y con comunicación, como decías, María. Es súper importante el comunicarse porque ¿cómo le hacemos entender a una persona si no que yo deseo esto, a mí me gusta esto, pero necesito que me lo hagas con cuidado o con cariño, o que si yo te digo esta palabra clave pares, o que no porque yo desee esto significa que luego me puedes hacer tal otra cosa? Y no lo estoy viendo en el cine esto tampoco, ni en la literatura muchísimo menos. Y es súper necesario hablar de esto, porque además veo a veces vídeos en las redes sociales de mujeres activistas que dicen que no podemos desear X cosa, porque eso significa que hay un trauma o cualquier cosa, ¿no? Y es como más traumático es para mí que tú me estés diciendo que es traumático que no yo poder disfrutarlo tranquilamente. Y también ser conscientes de que hay mucho de nuestro deseo que está construido a partir de una heteronormatividad que cuesta mucho deshacerse de esto y que tampoco creo que tengamos que pasar toda la vida luchando para deshacernos de ello. También decir, pues oye, si a mí me da placer, pues me da placer. Ya sé que está construido desde este punto de vista o a causa de esto, voy a intentar averiguar qué otras cosas me dan placer o de qué otras formas puedo sentir placer, pero si no me quiero deshacer de esto, pues no lo hago, ¿no? Como ser más amables con el tema del placer, porque si no nos llenamos de culpas y es muy angustiante y ahí es cuando se crean problemas físicos con una misma muy chungos también. Bueno, y luego con el tema de la masculinidad también, ¿no? El decir, quítate toda la masculinidad frágil y tóxica, pero luego todas las películas y los libros adolescentes es que tienen un pene de este tamaño y unos músculos así y te empotran y son violentos y son tal, que, ojo, puede ser maravilloso también, ¿eh? Pero si todo está centrado en eso, ¿cómo le dices luego a un chico que sea amable, que sea dulce, que se comunique, que sea vulnerable, que se exprese, si les estás mostrando totalmente lo opuesto? Y además las chicas desean a ese personaje ficticio y quieren a alguien como esa persona, pero luego a la hora de la verdad se encuentran dos personas que una está deseando un personaje ficticio que la otra persona está intentando interpretar y esta realmente ni se siente cómoda con eso, ni este tampoco. Y están juntos diciendo, ¿qué hacemos si realmente esto no nos gusta, no? Sí, para mí es súper importante estar en el mundo de las ideas lo justo y necesario. Porque para mí, cuando entramos en el mundo de las ideas, entramos en un mundo que nos separa de alguna forma, ¿vale? O sea, en un punto que compartamos nuestras ideas nos puede unir, puede entrar en debate, es necesario, pero permanecer ahí, llegar a un punto en el que genere más conflictos. Es importante que esto se medie, se regule o se osifique con estar en contacto con una. Es decir, llamando lo contrario al mundo de las ideas, estar en el cuerpo, pues estar en el cuerpo. Y si ahora mismo me permito, no sé, explorar en mi deseo, sin, o sea, desconectando de este mundo, de dónde viene, dejar apagar la mente. Apagar la mente me parece importantísimo para luego volver a conectar desde un punto crítico, analizar, pero lo que es del cuerpo es del cuerpo, lo que es de la mente es de la mente. Y permitiéndolo desde el disfrute, quizás seamos mucho más críticas y llegamos a conclusiones mucho más honestas con nosotras mismas que desde un punto castrante mental. O sea, eso me parece como remar muy, 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 muy a tu contra. Y que incluso en el placer hay temas que es que ni siquiera hay que entenderlos. No, 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 Que es si que de no. repente hay algo que te gusta o has sentido lo que sea o has pensado en lo que sea, después no estés pensando, ¿y por qué la psicoanálisis? Chica, pues si te lo has pasado bien, te lo has pasado bien, ya está, no pasa nada, ni te Claro, fustigues ni te culpes, ¿no? yo creo que además la intimidad es un lugar para sublimar algunas cosas. Lo que tiene que haber es la confianza suficiente para poder verbalizar y pactar y decir y no, que no se produzcan estos malentendidos que son malentendidos, luego agresiones, luego violencia, ¿no? Es decir, es un lugar en el que, por supuesto, ¿cómo me voy a juzgar por mis propios deseos, ¿no? Si el deseo primero forma parte de algo oscuro, líquido, ¿no? Muchas veces innombrable. Luego, una cosa es la fantasía, la otra es el deseo, otra es la voluntad, ¿no? Quiere decir, empezamos a entrar
es lo que ha hecho todo el rato el patriarcado, ¿no? Juzgar a las mujeres por sus deseos. Entonces, me parece súper, o sea, encima de jodida paleada, ¿no? Porque como, joder, pues si ahora ya yo tengo que meter la ideología aquí, pues apaga y vámonos, porque es que realmente me parece súper perjudicial y súper poco... tendrían que tratar con más compasión y amabilidad todo eso, porque es como, oye, pues sí, chica, esto es lo que te viene bien, ¿no? Para seguir el día a la semana y cogerle el teléfono a tu madre y pagar la trimestral, pues dale, ¿sabes? Yo qué sé. Quiero decir que es que en realidad tendríamos que hablar desde ahí, no desde un juicio moral todo el rato en torno a cómo se construyen los deseos o si hay algunas prácticas que son o son inadecuadas. Wow, o sea, me parece terrible porque realmente esto se trataba de una cuestión de no hacer sentir mal a las mujeres por sus deseos, ¿no? Entonces, me parece eso peligroso y lo veo mucho a veces en algunos discursos que me preocupan, sobre todo porque tratan como de construir eh, hablar del deseo como algo súper nítido y súper claro, ¿no? Y como algo que sabemos perfectamente. Bueno, pues si lo sabemos, esto lo explica Clara Serra muy bien en su libro El sentido de consentir, en el que dice, bueno, es que a veces deseamos cosas que no queremos, ¿no? Ujú. ¿No? Mm. Entonces, si no, el mundo sería súper fácil, en plan sería sota, caballo y rey, porque entonces yo no haría nada que me viniera mal, pero ahí estamos procrastinando, ahí estamos boicoteándonos, ¿no? Ahí estamos pues como podemos, animales heridos intentando sobrellevar la cosa y sobre todo que el placer esté en el centro, ¿eh? Que encima, mira que hay lugares de daño en el que no hay placer, pues por lo menos si puede existir algún lugar pactado, consensuado e íntimo, con confianza, en el que pueda eh, pues atravesar el mundo, ¿no? De alguna manera, pues mira, bienvenido sea, Mm. ¿no? Aunque no se haga, que se haga crítica, obviamente, ¿no? Podemos seguir siendo críticos y críticas con el mundo y a la vez no quitándonos de esos lugares que nos permiten seguir con la vida, ¿no? Mm. Creo. Sí, Mm. pero no quedarnos a vivir ahí. Para mí es importante no quedarnos a vivir ahí. Yo vivo en mi cuerpo, mi placer es mío, mi deseo es mío, mi cuerpo es mío. Y luego, oye, vivo en un mundo que no he elegido cuál es y me adapto, ¿no? Pero al final vivo en mí. Y el proceso de búsqueda y de poder ver lo que hay en mí y desligarlo de la opinión es importantísimo. Ya no solamente en el compartir sexualmente, sino en lo que a mí me pone, en lo que a mí me gusta, en, bueno, en todo esto, ¿no? Es como voy a vivir conmigo y aquí esto es lo que hay, ¿no? Y sin abrir un melón muy gordo, para mí, o sea, soy muy pesada con la CNV, ¿no? Con la comunicación no violenta, en la que se hace mucho, y mucho hincapié en que la opinión y el juicio, tanto el agradable como el desagradable, tanto el bonito como el son violencia. Toda opinión que yo emito es una violencia. Entonces, poder recoger eso y poder darnos cuenta de que al estar opinando de lo que siento, de lo que deseo, tal, me estoy generando un dolor, ya sea para bien como para mal, ¿no? Decir, ah, pues esto está bien, ah, pues esto está mal, ah, pues esto es bruto, ah, pues darnos Mm. cuenta de cuánto peso tienen las opiniones hacia afuera y también hacia adentro. No le pongamos nombre, no le pongamos un juicio, no le pongamos etiqueta, gózatelo, porque para tener un orgasmo, esta se tiene que desconectar. Mm. Eso Claro, sí. seguro. Una cosa, Sandra, te dejo un segundito, pero solamente el apunte de decir, jo, me parece súper importante esto y cómo los hombres no han tenido tampoco espacios para hablar de su sexualidad, para nada, Mm. porque fíjense que después de la manada, ¿no? Sale una normativa, ¿no? Una ley, se habla muchísimo de consentimiento, ¿no? Pero no se habla de sexualidad masculina para nada. Y las No, mujeres no, tampoco, ¿eh? claro, y no nacen, no hay libros escritos, no hay nada, sigue existiendo como un silencio en torno, ¿no? A cómo viven los hombres la sexualidad, ¿no? Cuáles son sus... Claro, entonces en ese sentido es curioso porque luego se construyen unos ideales que son nuevamente perjudiciales, porque parece de pronto que la sexualidad tiene que ser de una manera concreta, ¿no? Mm. Es decir, recuerdo, por ejemplo, el caso de la manada, que muy
de manera muy bien intencionada, por supuesto, no digo que no, ¿no? Para defender a la chica de la manada se decía que a ninguna chica en ningún caso le gustaría entrar en un portal con 5 chicos, ¿no? Era una defensa para hablar de que había sido una agresión sexual porque a ninguna mujer en su deseo, en la vida se le ocurriría eso. Claro, pues si tú eres una chica que está viendo eso y dices, pues a mí sí, ¿no? Porque, ¿por qué no? Pues lo que vas a hacer es sentir que tu deseo es incorrecto, está mal, está fallido. No, no, el problema tiene que ver con el consentimiento y tiene que ver con una violación, no tiene que ver con que a ti te guste o no te guste entrar con 5 chicos en un portal a jugar a las cartas o a enrollarte con ellos. Pero decir que es que, claro, me parece muy peligroso y me parece que es que tenemos que hablar de esto y hablarlo mucho porque hay un discurso muy fuerte que está generando nuevas culpas y nuevos modelos de sexualidad, ¿no? Correctos e incorrectos. Joder, los incorrectos son los no consensuados, diría yo, ¿no? Y todo lo demás, pues lo iremos sorteando y hablando y viendo cómo lo construimos con, ¿no? Con la palabra, con visibilizando, iluminando lugares. Perdona, Sandra, que ibas a hablar. No, nada. Sí. Solo que me estaba acordando también de que con el tema de la sexualidad y el deseo, em, desde el otro lugar también hay mucha gente que pone el deseo como un derecho y que yo nunca lo he visto como un derecho, ¿no? Es algo que tú lo puedes disfrutar y lo puedes gozar en tu vida, pero muchas violencias parten por el, el sentir que tu placer es un derecho. Me explico. Por ejemplo, en las parejas hay muchísimo conflicto cuando una de las dos personas quiere acostarse con la otra persona y la otra persona no quiere. Y es como, mi derecho es el poder acostarme contigo o mi derecho es el placer o, ¿no? Entonces, como que creo que el tema del placer, la sexualidad, la sensualidad, todo esto está divagando en tantos lugares y es tan necesario hablar de ella desde tantos lugares, como por ejemplo esto, ¿no? Del derecho. No es un derecho, pero por otra parte, gózalo como tú quieras, pero recuerda que no es un derecho que tú tengas que anteponer a la otra persona, ¿no? Entonces, hay como discursos súper radicales a veces que hacen mucho daño, tanto a la pareja como unidad como a las personas individualmente. Además, Roy, las mujeres, bueno, al menos hablo desde mi experiencia, no hemos tenido tampoco un espacio para hablar de nuestra sexualidad. Y cuando la hablamos, no sé si también te pasa, pero al menos yo cuando era adolescente y no tan adolescente, la hablaba desde un lugar que era falsa, diciendo que me gustaban unas cosas que no eran así, o que estaba con una persona que me hacía tales cosas que no me hacía, o que yo hacía según qué cosas o me gustaba hacer según qué cosas que tampoco, pero como hemos crecido con el porno y en el porno se supone que eso está genial y lo que sea, yo tardé muchísimo tiempo en descubrir realmente lo que me gustaba y en hablar desde otro lugar de la sexualidad con mis amigas, desde lo sucio, desde la duda, desde el cuestionamiento y no desde soy perfecta y hago cosas maravillosas y soy aquí una reina. Yo tampoco necesito ni quiero ser una reina, ¿no? Claro, de hecho, al menos en mi caso no había un punto de lo que me gusta es falso, sino es que yo no hablaba de lo que me gusta, ni mi grupo, ni yo tengo ese recuerdo. Las pocas charlas de sexualidad era sobre el otro o la otra, ¿no? Era como lo que le hago, lo que le gusta, como mucho más en eso, ¿no? Y ha sido hasta hace muy poco, yo diría que el año pasado, de yo plantearme con mis amigas de toda la vida, con las amigas que llevan más tiempo conmigo, decir, tú y yo no hemos hablado de sexo nunca. Y te he visto en tetas y te conozco, sé cuáles son tus mayores dramas, tus mayores dolores, sé dónde te duele y ando con cuidado ahí, pero no sé qué te gusta en la cama. Te puedo preguntar después de 14 años de amistad, porque las amigas que tengo de hace 5 años sí lo sé, porque las he conocido en un punto en el que hay una apertura, pero la que conozco y ahora mismo está haciendo un trabajo para mí súper bonito de descubrir a mis amigas de toda la vida, de decir, ¿y qué te gusta en la cama? ¿Sabes? Y vamos a hablar de esto como de algo súper bonito, que podemos Claro. expresarlo desde el deseo y desconectando del mundo de las ideas. Y con los amigos lo has conseguido, porque yo no, lo he intentado, pero siento como mucho más rechazo, vergüenza y también el no querer cagarla porque soy como la feminista del grupo y muchas veces me dicen, bueno, me gusta tal, pero no tal, ¿eh? Pero lo hago tal, pero siempre con consentimiento y como que se están justificando. Es como, te conozco desde hace 22 años, no te preocupes, no te voy a comer, ¿no?
pero me cuesta mucho más con mis amigos hombres el que puedan ser vulnerables a la hora de hablar del deseo. Quizá también porque se están cuestionando, no lo sé, la verdad. Sí, a mí me pasa igual. Literalmente Sí, me pasa yo creo igual. que ese cuestionamiento está ahí, ¿no? Y que no tienen espacios. Quiero decir, las chicas han tenido siempre espacios para poder dudar, para poder hablar. Eh, los hombres en la adolescencia, a los 14 años, cortan el cable con la intimidad y no lo vuelven a recuperar nunca. Es decir, hacerte hombre, decía Elizabeth Badinter, que es, te construimos en base a negaciones. No soy una mujer, no soy un niño, no soy gay. Y en base a tres grandes prohibiciones que tendremos que demostrar públicamente todo el rato a través de asunción de riesgos, ¿no? De saltar de un balcón a una piscina, de correr con el coche, de decir lo que le haría a una chica, de incluso plantearme los encuentros sexuales como una batalla, como un aguante, aguantar, que también es una demanda luego de las mujeres, ¿no? Quiero decir que, claro, es una presión también ahí como muy bestia, ¿no? Y entonces esa intimidad se corta y si lo piensan, los hombres no tienen esos espacios seguros para hablar de su fragilidad, o sea, no van a terapia porque no piden ayuda, con la madre tienen que cortar el vínculo, ¿no? El cordón umbilical para ser hombres en el rito de iniciación, no tienen amigas porque... Sí tienen amigas, claro, pero no suelen tenerla, no pueden hacer cosas con las amigas si ya tienen novia, porque a veces la novia no les deja, plan, ¿cómo que vas a ir solo al cine con Laura? ¿Estás loco? O como no vas a intentar algo con tu amiga, no será que es que eres gay, ¿no? O sea, esa cosa como de la amistad entre hombres y mujeres, ¿no? Y al final todo recae en su pareja, si es hetero, ¿no? O bisexual y tiene una pareja chica, que es como, por fin, después de tantos años, vuelvo a encontrar una madre, ¿no? O vuelvo a encontrar ese lugar de intimidad. Claro, es una movida tocha y este lugar es el lugar de la violencia, del malestar, de la frustración, o sea, que no es una cosa baladí, es una cosa de la que tenemos que hablar y me parece súper interesante hablarlo en el terreno del sexo porque el terreno del sexo es un lugar es el lugar de intimidad por antonomasia. Es el lugar en el que no deberías tener máscaras, no deberías no tener vergüenza, en el que poder explorar. Claro, venimos con ese guión, ¿no? Que decía Sandra, completamente aprendido, en el que no nos dieron educación sexual, sino solamente nos hablaron de terror, que era te puedes quedar embarazada, te puedes morir, ¿no? Cuidado con los herpes. En casa tampoco, y lo único que tuvimos fue un acceso a la pornografía, que ya sabemos que no es el sexo, ¿no? Y que reproduce una serie de cuestiones, pues muy terribles, ¿no? Y para aprender el sexo ahí, ¿no? No como fantasía, que es lo que yo siempre digo, en plan, oye, esto es la fantasía de un hombre llevada a la generalidad, ¿no? Pero es aburrida, es machista, es sexista, es terrible. Pero es una fantasía reproducida, ¿no? Eso también, yo no soy partidario tampoco de hacer relatos sobre la pornografía tan terroríficos en torno a lo que representan, porque entiendo que luego también se culpa, ¿no? O se culpa con lo que se está representando. Ahora hemos visto también unos documentales de gente, generación porno y tal, ¿no? Como muy focalizado en que, primero que son súper amarillistas, que el otro día salía Susana Griso diciendo el 90% de los chicos menores de 18 años ven porno. Y salía luego contrastado que era, vale, el 27% tienen entre 0 y 5 años. O sea, o sea, quiero decir que, claro, todos los datos van siendo como súper alarmistas o los chicos jóvenes ven porno y el vídeo pornográfico más visto es una mujer que abren a la mitad con un cuchillo. A ver, chico, no sé dónde vas a la deep, deep, deep web. O sea, yo entiendo que esto vende mucho y que realmente nos viene muy bien echarle toda la culpa, ¿no? A los jóvenes y a la pornografía y no hablar de lo verdaderamente necesario que es una educación sexual integral desde los 0 años hasta la muerte, ¿no? En el que podamos hablar de estas cosas y por supuesto ser muy críticos con la pornografía, pero es que la pornografía no está ahí para educar a nadie, ¿no? También ser muy críticos con los relatos románticos, ¿no? Que muchas veces no le ponemos el foco ahí también y oye, se empieza en la boda de mi mejor amigo y se acaba en la pornografía, pero no hay un relato tampoco como tan crudo con los relatos románticos que también son foco luego de violencia y de expectativas y de cosas, ¿no? Pero lo que quería decir es que ese guión aprendido pues es una mierda porque en el fondo tú vas, no sabes lo que quieres, es la reproducción de oídas de algo que no conoces, que crees que el otro desea, sin tú preguntarte tu propio deseo, y al final lo único que estás haciendo es una performance en la que evidentemente se va a producir un conflicto, ¿no? Porque ya de por sí el encuentro es un conflicto. Yo no creo que se pueda eliminar
el conflicto del encuentro. De hecho, existe por eso, ¿no? Pero ese conflicto puede ser amable, puede ser consensuado, puede ser un lugar de, bueno, dentro de esa incertidumbre que supone la intimidad siempre, ¿no? Y que no se va a poder erradicar, sí que creo que es súper interesante no reproducir esos pilotos y hablar de ti, es decir, a mí me gusta esto, a ti que te gusta, ¿no? Y compartirlo y explorarlo también, porque a veces no lo sabes. A veces no sabes algo, lo pruebas y dices no, lo pruebas y dices sí, a veces a la mitad dices no, a la mitad Claro. dices sí, no sé, quiero decir que es que claro, esto es así. Exactamente, Roy. Pues la verdad que subrayo cada una de vuestras palabras y me ha encantado cada intervención que habéis tenido. Desgraciadamente el tiempo pues, se nos está escapando un poquillo ya, pero bueno, ya para concluir, yo quería decir que es verdad que hay que poner sobre todo el foco en el consentimiento, el tener súper claro que el consentimiento evidentemente es lo primero y lo primordial que hay que tener claro y no castigar tanto como a la otra persona por pensar a lo mejor diferente, sino intentar pues que también vean y sean conscientes pues de esos fallos que al final en una sociedad somos un conjunto de personas en la que vamos hablando de diferentes ideas, de diferentes puntos y sobre todo de diferentes vivencias. Entonces sí que es verdad que hay que tener muy claro el tema del consentimiento y sobre todo el que vean que la pornografía no es algo de lo que puedas aprender. Porque eso es que es verdad que muchas personas piensan que una relación sexual afectiva pues realmente va a través de esos vídeos, ¿no? De las prácticas que se ven en esos vídeos. Entonces, nosotros siempre intentamos dejar claro eso, en plan que no es, que el porno al final no es la representación real y que hay que conocer bien a la otra persona y que cuando el consentimiento está claro. Es decir, el lenguaje verbal y no verbal es súper es primordial, vaya, en ese aspecto. Entonces, así para concluir, pues eso me gustaría decir eso. No sé si mis compañeros quieren decir algo, Javi y María, para concluir un poquito. Yo lo único que quiero decir es que he estado totalmente de acuerdo con todo lo que se ha nombrado. Ha sido totalmente una jornada muy interesante. Creo que si hubiésemos tenido más tiempo hubiésemos seguido. Y considero que es una de las cosas muy importantes que nos tienen que enseñar desde pequeños, ya sea nuestros padres, ya sea la escuela, ya sea el mundo, porque es algo bastante que al fin y al cabo lo estamos viviendo día a día, ¿no? Y es algo que tenemos que estar seguros de lo que nos gusta, que al fin y al cabo después lo que nos gusta lo aprendemos nosotros con el tiempo, pero tenemos que tener esa base. Esa base no podemos dejar que esos vídeos sean los que nos enseñen. Exactamente, al final, O, eso, como... perdón, o esas frases que leemos en Instagram o en TikTok, o esos vídeos malamente interpretados, nos deja influenciar en nuestra vida y nuestro día a día. Y termino dando las gracias a los tres por estar aquí y compartir todas estas cosas con nosotros, porque realmente es bastante interesante. Bueno, deciros que me ha gustado mucho cada intervención y el tema este del deseo. Esto deberíamos de darle una vuelta más porque ha estado súper interesante. Me ha gustado mucho cómo lo habéis tratado. Qué guay, muchas gracias. gracias. Para mí sí, yo me quedaría horas hablando. La verdad, se me ha pasado el tiempo Totalmente. volando. Nos falta el cafecito y seguimos aquí 2 horitas. Totalmente. Sí, 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 Pero bueno, total. yo también quería daros las gracias por contar conmigo, a vosotras, a Sandra y a Roy también. La compañía ha sido para mí inmejorable. Lo Siento mismo digo. que me llevo un cachito para mí. Y a modo de cierre con todo lo que estamos hablando, para mí sí me gustaría decir que es súper importante lo que pasa en casa, desde dónde educamos, desde dónde nos comunicamos, porque ahí van a hacer todo, ¿no? Reivindicar la ternura, reivindicar el amor y reivindicar también el proceso terapéutico. Soy muy pesada con esto, pero había un mensaje de Santiago Romero por ahí por el chat que estaba preguntando todo el rato qué pasa con los jóvenes, qué pasa con la identidad sexual, qué pasa con tal. Y es tan importante cómo este mensaje llega desde casa, cómo nos comunicamos en casa, cuántas heridas se
se generan desde los 0 hasta los 5 años, ¿no? Y cómo para mí los espacios seguros, la terapia, los amigos, no sé, la Claro. escuela son no sé, una vía desde la ternura a poder colocar la vista en nosotros, vernos y aceptar lo que hay, ¿no? Me parece como un mensaje así